Hola mis queridos hermanos, en el día de hoy vamos a compartir un pequeño mensaje, un corto devocional. Vamos a estar viendo Mateo capítulo 5, versículo 13, en donde el Señor dice que nosotros somos la sal del mundo. Y no lo dice por casualidad, lo dice de una manera muy particular. Todos sabemos que en la antigüedad la sal era muy importante. Y el Señor Jesucristo sabía que el mundo era como la carne sin curar. En la antigüedad no había freezer, no había heladera, no había frigoríficos y la mejor manera de conservar la carne era con la sal. Y de hecho, no hasta hace mucho tiempo la carne se conservaba en heladera, en freezer y en frigoríficos. Hasta la época de 1800, principios de 1900, aún se seguía curando la carne con sal. Y el Señor dice algo muy importante en este versículo, vamos a leerlo, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El Señor va a dar unas pautas. Una de las primeras cosas que tenemos que ver hoy es que la sal cumplía dos funciones principalmente en la antigüedad y de hecho hasta el día de hoy la sigue cumpliendo. Lo primero es la capacidad de la sal de preservar las cosas. Eh, la sal curaba la carne y hacía que no se echara a perder. Y esto es lo primero que nosotros tenemos que ver en este versículo, porque el Señor dice que nosotros somos esa sal y una de nuestras funciones es preservar el medio ambiente en donde estamos viviendo. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, tenemos una herramienta que realmente es muy poderosa y no la estamos usando, y es la oración. Un cristiano que ora, que intercede, que ora en donde está trabajando, en donde está estudiando, en el barrio en donde está viviendo, empiezan a cambiar cosas y empieza a funcionar esa capacidad de la sal de preservar. Y eso nosotros lo tenemos que saber, que una de las principales capacidades o funciones que tiene la sal es la de preservar. Un cristiano que ora, que intercede, preserva el lugar en donde está. Nosotros tenemos que agarrarnos de esa herramienta poderosa que tiene el cristiano, que es de orar. Y debemos orar, como dice la palabra, por nuestras autoridades, por nuestros patrones, por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por todo aquello que nos rodea, y el medio ambiente donde estamos se va a empezar a transformar. Y lo segundo es dar sabor. Y bueno, el cristiano debe de dar sabor. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque un cristiano debe tener sabor en su vida. ¿Y con qué le damos sabor? Bueno, haciendo las cosas que nos mandó Cristo y dejando ver todos los efectos que Cristo causa en nosotros. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, un cristiano tiene gozo, tiene paz, tiene tranquilidad, tiene una inteligencia que no la tiene todo el mundo, porque se deja usar por el Señor, deja que la mente sea utilizada por el Señor, y eso se ve cuando un cristiano verdadero entra a un lugar, las personas ven que hay algo distinto en esa persona. No saben bien lo que es, pero ellos saben que hay algo distinto en nuestra persona. Y eso se tiene que ver. Esa es la parte de dar sabor a la humanidad. Cuando las personas vean que nosotros estamos pasando por una dificultad que es grande a los ojos de la vista del mundo, que es difícil de soportar, y te pregunten cómo haces para sobrellevar esa situación tan difícil que tenés. Y uno le tiene que responder, porque Cristo me da ese gozo, la fortaleza, la paz, como se la dio a Pablo en el barco, cuando se deshizo en 1000 pedazos el barco, y Pablo tenía la tranquilidad, la paz de que nadie se iba a morir.
Y eso es parte del sabor. Pero miren lo que dice la otra parte del versículo. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Y acá tenemos que ver tres pequeños tópicos. Primero, que se vuelve insípida. La palabra insípida en el griego da una idea de que se vuelve inútil. Y cuando algo se vuelve inútil, no cumple la función que tiene que cumplir. Y esto lo tenemos que saber nosotros. El cristiano tiene que cumplir las dos funciones que tiene la sal, preservar y dar sabor. Si no tienen esas funciones, evidentemente se vuelve una sal insípida que no tiene sabor, no puede cumplir la función. Y eso lo tenemos que saber. Lo segundo que tenemos que ver en este tópico es que no tiene sustituto. Mire lo que el Señor dice, ¿con qué será salada? No hay nada que sustituya la función de la sal. A los hipertensos cuando le dicen que cambie la sal y le mandan la famosa sal de ajo, no es lo mismo. La sal es la sal. Y no hay sustituto que pueda sustituir este condimento. No hay. La sal de ajo, discúlpenme hermano, pero no es lo mismo que la sal original. Y nosotros somos la sal de Cristo. Porque el Señor decide utilizarnos a nosotros para preservar este mundo. Pero no es porque nosotros tengamos un sabor rico, sino porque Cristo puso su sabor en nosotros. Y nosotros tenemos el sabor a Cristo. Y lo tercero y lo que más tenemos que tener cuidado es que dice el Señor, no sirve ya para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Esta palabra hollada es ser pisoteado. Evidentemente, si no cumplimos la función de la sal, podemos tener la porción de carne más rica y más jugosa, pero si no tiene sal, no es lo mismo. Y créanme que el mejor chef agarra ese frasquito de sal, lo tira y no sirve para nada. Y esta es la idea que el Señor está dando acá. Que si la sal no tiene ese sabor, no cumple la función, se vuelve insípida, lamentablemente vamos a perder la autoridad que el Señor nos dio como sal. Y eso lo tenemos que tener. Pero no todo se queda ahí, porque aparece Cristo en la cena y las claves para no perder el sabor. Y son dos básicamente, y el Señor lo dijo. Primero que tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser. Ustedes se acuerdan que el Señor resumió los 10 mandamientos en dos. En amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y Juan 14, versículo 15, dice que nosotros, si amamos a Dios, vamos a hacer todas las cosas que Él nos mandó. Y eso es algo muy importante, obedecer su palabra. Obedecer todo lo que Él nos dijo que hiciéramos, que está acá en la Biblia. Es fundamental. Y lo segundo es el amor al prójimo. El segundo mandamiento del resumen de los 10, ¿verdad? El Señor dijo que primero era amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo, amar al prójimo. Y aquí tenemos dos subgrupos dentro del prójimo, porque uno es nuestro hermano inmediato, el que está dentro de la iglesia. Y lo dice en el pasaje paralelo, en Marcos 9, versículo 50, dice que nosotros tenemos que estar en paz con nuestro hermano. Es un mandato del Señor y es una de las claves para nosotros conservar la sal, ese sabor a sal. Es estar en paz con nuestro hermano y con nuestro prójimo. Romanos 12, versículo 18 dice, en lo que dependa de ustedes, estar en paz con todo el mundo o con todos los hombres. Y si dice eso, no excluye a nadie. Así que esta es una de las claves principales para nosotros conservar ese sabor original de la sal insustituible.
Así que podemos resumir que en la antigüedad no había freezer, no había heladera, no había frigorífico y la sal se usaba no solamente para preservar, dar sabor, sino que se usaba como, como pago, el famoso salario. Sale de la idea de pagar con la sal. Y nosotros lamentablemente vemos muchas bondiolas caminando por la calle. ¿Y por qué digo esto? Porque la bondiola, la carne del cerdo, es la más parecida a la de los hombres. Y nosotros vemos mucha carne sin salar en el mundo que necesita ser transformada. ¿Y por qué digo esto? Cuando una bondiola es curada por la sal, cambia su valor y se convierte en un exquisito fiambre que no tiene comparación con ningún otro. Y nosotros ya hemos sido curados por la sal de Cristo. Ahora a nosotros nos toca curar a otras piezas de carne para que se preserven. Eso era lo que yo tenía para compartir con ustedes y que nosotros nos llevemos que no hay mejor sal que la de Cristo. Nos vemos la próxima.